This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Nature's Bounty. Nature's Bounty believes your body is brilliant, naturally designed to thrive, inside and out. For those always looking for new ways to support your health from head to heels, Nature's Bounty has a range of over 400 vitamins and supplements born from 50 years of trust and care. Nature's Bounty. It's in your nature. Visit naturesbounty.com to learn more. Ismael es una figura relevante en las escrituras sagradas, especialmente dentro de las tradiciones judeocristianas e islámicas. Su historia está ampliamente documentada en el Antiguo Testamento de la Biblia y también en el Corán. Ismael fue el primer hijo de Abraham y Agar, la sierva de Sara, esposa de Abraham. La vida de Ismael está estrechamente ligada a la promesa divina que Dios le hizo a Abraham de que sería el padre de una gran nación. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios se dirige a Abraham diciendo: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición». En esta declaración, Dios le hace una promesa clara a Abraham: será el patriarca de un pueblo inmenso, su nombre será reconocido y su vida será un canal de bendición para muchos. Esta promesa es clave para entender el contexto en el que Abraham y Sara vivían, así como las circunstancias que llevaron al nacimiento de Ismael, como un intento de cumplir la voluntad divina antes de que la promesa se hiciera realidad de manera plena. Antes de seguir adelante, te pido que nos ayudes a difundir este video suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Estoy seguro de que Dios te recompensará generosamente por este gesto. Abraham y Sara, ya mayores, recibieron la promesa divina. La avanzada edad de ambos hacía que esta promesa fuera aún más extraordinaria, ya que la concepción natural de un hijo parecía totalmente improbable. Además, Sara había sido estéril desde su juventud, lo que complicaba aún más la situación. Esta incapacidad para concebir fue una constante fuente de tristeza y angustia para el matrimonio, trayendo consigo muchas dudas e incertidumbres. La larga espera generaba tensión. En algunos momentos, Abraham y Sara probablemente se cuestionaron si la promesa de Dios realmente se cumpliría, especialmente cuando todo parecía indicar que era imposible. Sara, en su desesperación por no poder concebir un hijo, sugirió a Abraham una idea audaz y radical: que tomara a Agar, su sierva, como concubina para que pudieran tener hijos a través de ella. Fue un acto desesperado, nacido del peso de una espera interminable y de promesas que parecían cada vez más inalcanzables. Abraham, al no ver otra solución, aceptó la propuesta de Sara. Así, Agar quedó embarazada, y lo que inicialmente parecía ser una solución a la promesa divina, rápidamente se convirtió en una fuente de desconfianza y desesperación para todos los involucrados. En la época en la que vivió Abraham, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, las sociedades eran en su mayoría nómadas y la familia jugaba un papel fundamental en la estructura de la comunidad. La presión por garantizar la descendencia era una constante, y en un contexto de desesperación, la práctica de tomar una sierva para engendrar hijos no era una opción inusual. Pero lo que parecía ser una respuesta cultural a una necesidad ancestral, se transformó en una espiral de tensiones y conflictos. La impaciencia de Sara, incapaz de esperar más por la promesa de Dios, sumió a todos los involucrados en una batalla emocional que no tardó en volverse destructiva. Las tensiones entre Sara y Agar se intensificaron, y la atmósfera dentro de la familia se volvió insoportable. Sara, quien había propuesto inicialmente la idea, no podía soportar ver a Agar en una posición que ella misma había creado. Pronto, esa incomodidad se transformó en conflicto directo, y Sara llegó a amenazar la vida de Agar, acusándola de desafiar su posición. Agar, quien había sido una simple sierva, se vio atrapada en un caos emocional y personal que no había anticipado. La situación se volvió tan tensa que, sintiéndose completamente oprimida y sin ningún apoyo, Agar huyó al desierto, buscando escapar de un tormento del cual no veía salida. En ese desierto, la soledad de Agar se convirtió en su peor enemigo. La vastedad del paisaje árido reflejaba la desolación en su corazón. Cada paso que daba en busca de alivio parecía acercarla más al abismo de la desesperación. Se encontraba completamente sola, enfrentando un futuro incierto y sombrío. Sin embargo, fue en este momento de mayor aflicción, cuando Agar ya no tenía fuerzas ni esperanza, que se produjo una intervención divina. Un ángel del Señor apareció ante ella, no solo para consolarla,
sino para revelarle una profecía que cambiaría el destino de su hijo, Ismael. El ángel, con palabras llenas de autoridad, le anunció que su hijo sería llamado Ismael, un nombre que significa Dios ha oído. Este nombre reflejaba la respuesta de Dios al sufrimiento de Agar, pero también a la angustia de generaciones enteras que, como ella, se habían visto abandonadas y desamparadas. Pero la profecía no se limitaba solo al presente, sino que también incluía una visión del futuro de Ismael. El ángel le dijo que su hijo sería un hombre salvaje, pero también sería bendecido por Dios. Esta intervención no solo trajo consuelo a Agar, sino que también otorgó un propósito divino al niño que llevaba en su vientre. El ángel no solo le dio a Agar la certeza de que no estaba sola, sino que le reveló que la vida de su hijo tendría un significado mucho mayor de lo que ella podía imaginar. Ismael no sería solo el resultado de una decisión difícil tomada en un momento de desesperación, sino que su vida sería parte de un plan divino mucho más grande. Ismael, cuyo nombre era una respuesta directa de Dios, estaba destinado a ser una bendición no solo para su madre, sino también para las generaciones futuras. Así, Agar regresó a la casa de Abraham, llevando consigo la pesada carga de la vergüenza y la incertidumbre, pero también la esperanza de cumplir con la promesa que Dios había hecho a Abraham. Con el tiempo, nació Ismael, un niño que sería el primero de una promesa divina, pero también un recordatorio de las dificultades y pruebas que Abraham y Sara habían tenido que enfrentar. Aunque era un hijo legítimo de Abraham, nacido de Agar, la sierva de Sara, no había manera de ocultar el profundo amor que Abraham sentía por él. En su corazón, Ismael era su primogénito, el cumplimiento de una parte de la promesa que había estado esperando tanto tiempo. En Génesis 17:18, Abraham, preocupado por el futuro de su hijo, levantó su voz hacia Dios: «Ojalá viviera Ismael bajo tu bendición». Ese ruego, lleno de amor y preocupación, era el reflejo de un padre que, aún ante las dificultades, confiaba en que la bondad de Dios no le fallaría. Sin embargo, lo que Abraham no sabía era que el plan de Dios era mucho más grande de lo que podía imaginar. Dios, en su infinita sabiduría, no se detuvo en las peticiones de Abraham. Aunque escuchó su ruego y prometió bendecir a Ismael, su propósito para la realización de la promesa iba más allá de lo que Abraham pensaba. En Génesis 17, 19-21, Dios le revela a Abraham algo que cambiaría por completo la dirección de su vida y la historia de su descendencia. En verdad, Sara, tu esposa, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi alianza con él, como un pacto eterno para ser su Dios y el Dios de sus descendientes. Y en cuanto a Ismael, lo he escuchado, lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré mucho. Será padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. La respuesta divina no era simplemente una confirmación de la bendición sobre Ismael, sino una reafirmación de que el pacto eterno de Dios se cumpliría a través del hijo que Sara, la esposa de Abraham, daría a luz, Isaac. Ismael sería bendecido, pero la verdadera promesa de Dios se concretaría en Isaac, un hijo que parecía imposible y que iba a desafiar toda lógica humana. El tiempo pasó, y la espera se volvió cada vez más insoportable. Abraham y Sara, envejecidos y cansados de la espera, comenzaban a dudar de la veracidad de las palabras de Dios. La promesa de una descendencia tan numerosa parecía un sueño lejano. Sin embargo, el cumplimiento de esa promesa estaba más cerca de lo que imaginaban. Fue entonces cuando Dios, en su inmutable fidelidad, reveló algo que parecía más allá de toda lógica humana. Sara, a pesar de su edad avanzada, concebiría un hijo. Esta noticia dejó a ambos atónitos, como si el suelo se les hubiera desvanecido bajo los pies. Abraham, un hombre que había visto tantas pruebas, no pudo creerlo completamente. Y Sara, cuando escuchó la noticia, reaccionó con incredulidad. Su risa no era una burla, sino una mezcla de asombro, confusión y un toque de resignación. La risa de Sara reflejaba la naturaleza de su corazón, una lucha interna entre el deseo de creer en el poder de Dios y la dura realidad de una situación que parecía absolutamente imposible. Ella pensaba, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Cómo podía concebir un hijo en su vejez, después de tantos años de espera y sufrimiento? La risa de Sara no era solo una reacción de incredulidad, sino un reflejo de su dolor, de sus años perdidos y de la desesperación que había llevado consigo en cada momento de espera. Este momento, tan humano y tan profundamente emocional, marcaba un punto de inflexión en la historia de Abraham y Sara.
La promesa de Dios, que había sido tan difícil de creer, comenzaba a tomar forma, pero con ella venía la tensión de lo inesperado, de lo que parecía imposible. Y, sin embargo, a través de la incredulidad de Sara, a través de la risa que escondía más preguntas que respuestas, la voluntad de Dios seguía adelante. Esta escena, cargada de emoción y de lucha interna, preparaba el terreno para el cumplimiento de un milagro que, aun en su improbabilidad, cambiaría la historia del mundo. Dios, al percatarse de la risa interna de Sara, le hizo una pregunta directa y penetrante: ¿por qué te reíste? Esta interrogante no solo buscaba una explicación, sino que destacaba la singularidad del milagro que estaba a punto de ocurrir, el nacimiento del hijo prometido, Isaac. En el momento en que Isaac llegó a este mundo, el cumplimiento de la promesa divina se hizo palpable. Isaac, cuyo nombre significa risa, no solo fue el cumplimiento de una promesa, sino que también fue una respuesta divina a la incredulidad humana. La risa de Sara, que antes reflejaba duda y asombro, ahora se transformaba en un símbolo de fe realizada, mostrando cómo Dios puede cambiar la desesperanza en alegría y lo imposible en realidad. Sin embargo, las repercusiones de este milagro fueron mucho más profundas de lo que inicialmente parecía. El nacimiento de Isaac no solo marcó el cumplimiento de una promesa, sino que también generó una serie de tensiones dentro de la familia. Mientras el hijo prometido, Isaac, llegaba para traer la bendición de Dios, las relaciones entre los miembros de la familia se volvían más complejas. En especial, la relación entre Isaac, Ismael, hijo de Agar, y Sara, la madre de Isaac, se vio intensamente afectada. La llegada de Isaac no solo celebraba la gracia de Dios, sino que también agudizaba las tensiones latentes. La situación familiar se volvía insostenible, especialmente cuando la actitud de Sara hacia Ismael cambió. La rivalidad entre las madres, la competencia por la bendición de Dios, y los viejos resentimientos se convirtieron en el combustible que avivaba los conflictos familiares. En última instancia, esta tensión culminó en la expulsión de Agar e Ismael, lo que ilustró cómo las decisiones humanas, incluso cuando están relacionadas con la voluntad divina, pueden tener consecuencias inesperadas y dolorosas. La expulsión de Agar e Ismael al desierto fue un acto doloroso, pero necesario, según el plan divino. Este evento dejó a Ismael y Agar enfrentando una dura realidad. El desierto, un lugar que podría haber sido solo un entorno físico, se convirtió en un reflejo de su abandono emocional y espiritual. Ismael, ahora hijo rechazado, se encontraba en una lucha interna por su identidad y su lugar en el mundo. Sentía la angustia de no pertenecer a ninguna parte, un niño que nunca pudo ser completamente aceptado por la familia de su padre. Agar, por su parte, compartía la carga del abandono, viviendo no solo el dolor de la separación, sino también el miedo profundo de perder a su hijo. En su soledad, las dudas sobre el futuro se multiplicaban. En ese momento desesperado, cuando las fuerzas parecían agotarse y la esperanza se desvanecía, la situación de Agar e Ismael se tornó aún más crítica. La escasez de agua les puso al borde de la muerte. Agar, al ver que la vida de su hijo estaba en peligro, no pudo soportar la angustia de verlo sucumbir. Con el corazón roto, colocó a Ismael bajo una de las ramas de un árbol y se alejó, incapaz de mirar a su hijo sufrir. En ese instante, el dolor de una madre que no puede hacer nada para salvar a su hijo se vuelve insoportable. Agar, desbordada por el sufrimiento y la impotencia, se alejó, buscando un respiro de angustia, mientras la muerte acechaba en el horizonte. Era un momento de desesperación total, un punto sin retorno, donde la vida de ambos parecía desvanecerse bajo el cruel sol del desierto. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Nespresso. Gift magical mornings with Nespresso Virtuo Pop. Compact and stylish, Virtuo Pop is made to meet every morning coffee craving. From espresso to coffee, hot or iced, at the click of a button.
and celebrate the season with Nespresso's limited edition coffee flavors. Sweet almond and hibiscus, cinnamon and candied tamarind, and festive double espresso. Magic in the making. Shop the holiday gift collection exclusively at Nespresso.com. En medio de la desolación y el sufrimiento, cuando la vida de Agar e Ismael pendía de un hilo, Dios intervino de manera milagrosa. Un ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo, cortando la angustia que la consumía. «¿Qué te pasa, Agar?», le preguntó el ángel, una voz llena de compasión, como si todo el dolor de la madre fuera ahora un peso compartido. La respuesta del ángel fue clara: «No temas, porque Dios ha escuchado el llanto de tu hijo, Ismael». Estas palabras eran un consuelo profundo, un recordatorio de que, aunque las circunstancias parecieran sombrías, Dios no había olvidado a Agar ni a su hijo. La intervención del ángel no solo le ofreció consuelo, sino también una promesa: Dios proveerá una gran nación a partir de Ismael. El futuro de Ismael, a pesar de la difícil situación, estaba lleno de bendición, y esta promesa renovaba la esperanza en el corazón de Agar. A continuación, el ángel abrió los ojos de Agar, y en ese instante, ella vio un pozo de agua cercano, algo que hasta ese momento había pasado desapercibido en la vastedad del desierto. El pozo, una providencia divina, representaba la vida misma en ese lugar árido y peligroso. Agar, con renovada fuerza, corrió hacia el pozo y llenó su odre con agua, dando a Ismael de beber, salvando así su vida. Ese agua, proveniente directamente de la misericordia de Dios, fue el sustento que permitió que Agar e Ismael continuaran su travesía en el desierto, donde la muerte parecía acechar a cada paso. Tras este milagro, Agar e Ismael siguieron viviendo en el desierto de Parán, donde Ismael creció y se convirtió en un hábil cazador, experto en el uso del arco y la flecha. Su destreza en el desierto fue la prueba de su adaptabilidad y supervivencia, elementos fundamentales para la vida en un entorno tan inhóspito. Su madre, Agar, sabiendo la importancia de unirse a un pueblo fuerte, le consiguió una esposa egipcia, asegurando una conexión duradera con las tribus cercanas. La Biblia menciona que Ismael tuvo 12 hijos, quienes se consideran los ancestros de varias tribus árabes. Este detalle resalta no solo la descendencia de Ismael, sino también el cumplimiento de la promesa divina hecha a su madre, Agar, en el desierto. Génesis menciona, en un versículo significativo, que Dios estaba con el niño mientras crecía. A lo largo de su vida, Ismael no solo se destacó como un hombre capaz de adaptarse al desierto, sino que también fue una figura marcada por la bendición continua de Dios. Su historia es un testimonio de cómo la providencia divina guía y protege, incluso los momentos de mayor desolación. Su matrimonio con una mujer egipcia de la tribu de Hurum también señala las profundas conexiones culturales entre Ismael y las tierras circundantes. Este vínculo cultural quedó reflejado más tarde, cuando el hijo de Isaac, Esaú, se casó con Maalat, la hija de Ismael, fortaleciendo aún más los lazos entre estas dos grandes familias. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles específicos sobre la vida adulta de Ismael, su legado está marcado por la bendición de Dios y la consolidación de una gran nación a través de sus descendientes. La historia de Ismael, que comenzó en el desierto con el llanto de un niño abandonado, se convierte en la historia de una promesa cumplida, de bendición y esperanza, de la cual surgieron muchas tribus y pueblos que aún existen hoy en día. Sin embargo, hay una referencia posterior que marca una de las últimas interacciones entre Ismael e Isaac, el momento en que, tras la muerte de Abraham, ambos, como medio hermanos, se reúnen en un acto simbólico de cierre. En el libro de Génesis, capítulo 25, se dice: sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar elitita, que está frente a Mamre. Este gesto de unión entre Isaac e Ismael, aunque fugaz, es profundamente significativo. A lo largo de sus vidas, ambos habían compartido una historia marcada por la distancia, la competencia, la rivalidad y, sobre todo, la diferencia de sus destinos. Isaac, el hijo de la promesa, y Ismael, el hijo de la sierva, representaban dos caminos distintos, dos líneas de descendencia que, a pesar de la bendición de Dios sobre ambos, habían estado separadas por las complejidades humanas. Y sin embargo, en este último acto, al lado de la tumba de su padre Abraham, ambos hijos se reunieron. ¿Qué pasó en sus corazones en ese instante? El sepulcro de Abraham, un lugar de descanso eterno, también sirvió como el escenario para una reconciliación implícita, una en la que los viejos resentimientos parecían ceder ante el peso de la memoria familiar. Este encuentro entre Ismael e Isaac no fue solo un acto de sepultura, sino de honra, de reconocimiento mutuo, aunque la historia no profundice en las emociones que pudieron haberse desbordado entre ellos. A pesar de las adversidades, este acto mostró la capacidad humana de dejar de lado las diferencias para cumplir con un último deber, simbolizando un cierre no solo para Abraham, sino también para las generaciones que vendrían después. La Biblia menciona la muerte de Ismael en un breve versículo,
casi sin detalles sobre cómo o por qué ocurrió. Estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Expiró y murió, y fue reunido con su pueblo. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Aunque es un relato escueto, la muerte de Ismael marca el fin de una era. Un hombre que vivió en el desierto, cuya vida estuvo marcada por la lucha, la supervivencia y la bendición, cierra su ciclo. No sabemos qué pensó en sus últimos días, pero sabemos que su vida fue testigo de un propósito más grande. Ismael fue, en muchos sentidos, un hombre del desierto, un hombre que vivió con las huellas de las promesas divinas, pero también con las sombras de las decisiones humanas. Lo que es aún más interesante es que la Biblia no solo señala la muerte de Ismael, sino que también menciona a sus descendientes, los ismaelitas. A través de él, se cumplió la promesa de una gran nación, una descendencia que no solo estaba relacionada con las tribus nómadas, sino que también representaba la expansión de un pueblo que fue bendecido desde su nacimiento. Ismael, el hijo de la serva, se convirtió en el patriarca de una gran nación que habitó las tierras desérticas cercanas a la península arábiga, y su nombre, que originalmente significaba Dios ha oído, se convirtió en un símbolo de la respuesta divina a las súplicas humanas. A lo largo de la historia, el nombre de Ismael resonó no solo como un legado familiar, sino como un recordatorio de que, en los momentos más difíciles, la voluntad de Dios se cumple de maneras que a menudo no podemos prever. La elección de Ismael como figura central en muchas de las historias bíblicas destaca cómo las promesas de Dios se extienden mucho más allá de los confines de una familia o nación. Y aunque su vida estuvo marcada por la soledad y el abandono en algunos momentos, también fue un testimonio de la fidelidad de Dios, que jamás lo dejó. Esta idea de un hijo nacido en circunstancias complejas, que vivió en un desierto de incertidumbre, es un reflejo de cómo los caminos divinos pueden ser difíciles de entender, pero siempre tienen un propósito.